Cuando tú tienes una transmisión de un animal a un humano, la transmisión de humano a humano, o sea, el virus necesita vectores y los va a buscar y va a buscar nichos ecológicos donde poder seguir reproduciéndose y sobreviviendo. Y eso implica modificaciones genéticas que el virus puede realizar o no, Claudia Saavedra. Buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Retomando tu cuento, porque me enredé, yo no lo entendí tanto lo que explicaste. Lo que yo tú, quiero pero... decir es que la transmisión, no hay, creo, sé, tú me ayudarás, pero que uno no podría decir, no, mira, este virus no va a haber transmisión humano-humano, no, es imposible. Porque los virus buscan nichos ecológicos y si se le acaban vectores animales, va a mutar o va a hacer modificaciones, y lo hemos visto en las enfermedades virales de la historia, para poder efectivamente lograr sobrevivir. Y si tiene que mutar para poder sobrevivir y transmitirse de humano a humano, o de humano a mono, de mono a humano, o de mono a ave, lo va a hacer, digamos. No Perfecto. Ahora te entendí lo que está, a dónde apunta el virus se adapta. tu comentario. Eso es lo que quiero decir. Bueno, déjame contarte lo siguiente. Yo tengo que hablar desde lo que existe y la evidencia que hay. Ya. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que dice la historia de la gripe aviar? La gripe aviar se detecta y los controles, ¿dónde están? ¿Dónde están los registros? Las notificaciones oficiales están en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y es ahí donde uno va y busca. ¿Y qué es lo que encuentra? Que hay alrededor, en este periodo en el que se detecta la gripe aviar, entre el 2014 o desde el 2003 al 2023, uno tiene alrededor de 1000 casos. De ese 100% de casos, el 53% uno sabe que es mortal. Pero ¿qué es lo clásico que se ha detectado a nivel de todo el mundo? Que la transmisión es entre las aves y los humanos. Y que hay una transmisión, a veces, en algunos casos, aislados en humanos, cuando estos tienen contacto directo con las aves. Claudia, eso es lo que se sabe hasta ahora. Hasta ahora, es la evidencia por lo menos científica que se tiene hasta el momento. Claudia, te interrumpimos un segundito para ir con Andrea Albaile, subsecretaria de Salud. Se encuentra en el sur de nuestro país, está conectada vía Zoom. Gusto de saludar a la subsecretaria para preguntarle también, porque ayer la sensación de todo era, esto es lo que nos faltaba. Inmediatamente se vienen a la imagen o a la mente lo que nos acordamos de la pandemia, de estar confinados, esto irá a crecer o no. ¿Es para preocuparse, subsecretaria, o no la situación que estamos enfrentando con este primer caso de contagio en un ser humano de gripe aviar? Buen día. Karen, José Antonio, mucho gusto estar con ustedes. Y son situaciones muy distintas de las que estamos hablando. Por ende, es importante que estemos preocupados en el sentido que estemos ocupados para prevenir, tener más casos y estar siempre preparados para los posibles escenarios, pero estamos hablando de un contexto muy distinto al COVID-19. Y la diferencia es que las enfermedades transmisibles, valga la redundancia, se transmiten por distintos mecanismos, no son todas iguales. Y en este caso lo que las diferencia enormemente ambas, que es importante que las personas que nos escuchen así lo sepan, es que mientras el COVID se transmite persona a persona y se transmitía persona a persona con una alta frecuencia, y es por eso que tuvo el impacto enorme que tuvo, en el caso de la gripe aviar eso no ocurre así, no tenemos antecedentes de transmisión persona a persona, es más bien parecido al anta, por ejemplo. Una persona se puede contagiar de anta, pero no por eso va a contagiar a alguien que está al lado de ella. Y eso lo que significa es que el impacto en persona es más bien restringido y está confinado a quienes están en contacto con aves u otros animales que pudiesen estar contagiados. Dígame. Entiendo que, bueno, en ese contexto hubo un sacrificio de más o menos 40.000 aves durante las últimas semanas, producto del brote, pero bueno, se produce esta transmisión a un hombre de 53 años. ¿Cómo es la expresión de la enfermedad? ¿Es una gripe, concretamente? Es una gripe, pero lo que la diferencia es que es una gripe que evoluciona más rápidamente a un cuadro de mayor gravedad. Es una enfermedad, una infección respiratoria que afecta a las vías respiratorias bajas y, como le decía, su evolución es más rápida hacia cuadros más graves. Y eso es lo que hace que las personas consulten a la red. De hecho, este caso de este hombre de 53 años, que es el primer caso de gripe aviar en humanos notificado en nuestro país, justamente se pesquisó de esta manera. Se contagió, agravó rápidamente, por lo cual consultó en la red asistencial en el hospital, donde el Ministerio de Salud tiene activa lo que le llamamos red de vigilancia.
Tenemos una red de vigilancia de influenza que tiene distintos componentes. Uno de los componentes es que los casos de personas con infección respiratoria aguda grave son estudiados para entender su etiología, su agente causal. ¿Qué fue lo que hizo en este caso? Se tomó la muestra en esta persona y se envía a nuestro laboratorio de referencia, que es el ISP, que entonces confirma que efectivamente es cepa 5, que es la gripe aviar. Sí, subsecretaria, ¿van a potenciar la vacuna contra la influenza? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? Ahí veíamos esta campaña donde se apuntaban los dos brazos para que sea la bivalente con las dos cepas contra el COVID, pero además también de la influenza. ¿Sirve, por ejemplo, para estar más protegido frente a la amenaza o al avance de esta otra gripe? Sirve en algo que es un poquitito distinto a lo que menciona, digamos, en este momento, que es para estar protegido al cuadro específico. Pero sí, efectivamente, es muy importante por algo que entiendo que estaban conversando previamente a esta entrevista, que es sobre el potencial de que los virus muten. Efectivamente, eso siempre es algo que pudiese ocurrir y evidentemente es uno de los elementos que nos importa controlar. Entonces, lo que hace vacunarse con la influenza estacional, que es la influenza humana, es evitar que en una misma persona tengamos una coinfección de ambos virus y que a consecuencia de esa coinfección pudiésemos enfrentarnos a un nuevo virus de comportamiento desconocido. Y por eso es que anualmente el Ministerio de Salud todos los años hace una campaña de vacunación de influenza estacional. Todos los años. En ese sentido, los grupos objetivos para este año son los mismos que previamente. Es decir, si usted se vacunó por influenza el año pasado, también le toca vacunarse este año. Y dentro de esos grupos objetivos, efectivamente, uno de los grupos objetivos son los trabajadores avícolas, justamente para evitar que exista esta coinfección entre ambos virus. Y eso, por supuesto, que es algo que agradezco la oportunidad de hacer el llamado a las personas que acudan a los centros de vacunación a vacunarse, y lo que se le suma nuevamente a esta campaña de vacunación este año es que junto con la vacunación de influenza estacional también vamos a estar vacunando el mismo día, las personas pueden vacunarse el mismo día con la vacuna de influenza humana estacional. Y COVID. Muchas gracias, subsecretaria. Que esté muy bien. Muchas gracias por este contacto. Una pregunta súper que probablemente muchos de nosotros no hacemos. ¿La ingesta de carne de ave transmite el virus o no? Es una muy buena pregunta y muy pertinente, porque como hemos visto, la gripe aviar afecta no solo a las aves, digamos, silvestres, claro, sino que también ha afectado a las aves de corral y en este caso a las aves que nosotros consumimos, las que producen los huevos que nosotros consumimos. Evidentemente las empresas tienen un rigor de la bioseguridad súper importante. Eso significa que no puede, por ejemplo, ninguna persona ajena a la industria ingresar a este lugar. Entonces, en este momento, me imagino que es lo no razonable, es que a lo largo de la línea de producción hay una serie de protocolos rígidos de protección de la bioseguridad y por lo tanto cuando yo tengo que ir a comprar al supermercado, ¿verdad?, un pedazo de carne trozada, tengo que estar completamente segura de que tiene inicuidad alimentaria. Eso es lo que la empresa debe hacer. Y de ahí la restricción, recuerden ustedes hace unos pocos días, donde, ¿no es cierto?, detienen la venta de carne o la exportación. Porque tiene que cumplir con los estándares de inicuidad. Y los huevos, la misma situación. O sea, aquí hay que hacer, así como hay que hacer una vigilancia centinela de los virus respiratorios, que es lo que se sugiere ahora, producto precisamente de su pregunta, de la vacunación por influenza. No me quedó claro. Son enfermedades estacionales, son virus estacionales. Yo me vacuno todos los años contra la influenza, pero en este caso, ¿protege o no protege contra esta gripe? O sea, son vacunas distintas y por lo tanto la vacuna de la influenza no tiene nada que ver con la gripe aviar. Eso tiene que quedar súper claro. El tema está en que, tal como lo dijo la subsecretaria, lo que se pretende es que no tengamos coinfección de ambos virus en caso de este señor de 53 años, por ejemplo. Sí, claro, si llega a contagiarse. No sabemos si este señor tiene, además de influenza, tiene la gripe aviar, por ejemplo. Y lo otro que es muy importante destacar, que no se dijo aquí por alguna razón que se da por terminado y concluido que no tenemos COVID. Y en este minuto tenemos los virus respiratorios circulando de manera muy alta y por lo tanto es súper importante vacunarse en los dos brazos, como dijo usted.